Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Quería hablar de este jugador, del cual ya hemos hablado en diferentes ocasiones, como un futbolista futurible para el Real Madrid, para cualquier gran equipo, porque tiene mucha proyección, da sensación de evolución y porque es un jugador de grandes condiciones. Hablamos de Pau Torres, el central zurdo del Villarreal Internacional Español, que le estamos viendo en la Eurocopa, y quería apostillar un poquito el análisis sobre el futbolista nacido en Villarreal, ¿no? Creo que en esa idea de buscar al final un sustituto para Ramos y sobre todo para Rafa Varane en caso de que se quiera ir, que en principio esa parece ser la idea del futbolista francés, pues bien, Pau Torres, al igual que Jules Koundé, son dos nombres que han sonado. Y en el caso de Pau, que teniendo talento, calidad y grandes condiciones, creo que le falta ese algo para poder ser central titular del Real Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Varane cuando llegó del Lens, tremendamente desconocido, mostró tener unas aptitudes físicas y técnicas únicas que le hacían poder competir desde el principio en el Real Madrid al máximo nivel, más allá de mejoras que luego hizo evidentemente a nivel de madurez y con algún defecto y déficit que puede tener como cualquier central y jugador futbolista del mundo. Pero el caso es que a Pau creo que le falta algo de carácter, de mordiente, de fuerza, de energía, de ese arrojo, ¿no? Como defensa central en la zaga. Y tiene calidad, saca el balón muy bien, por arriba mide 1,90 y va bastante bien, es un jugador que suele medir bien, pero es verdad que en el cuerpeo y en el pecheo, en lo que es la competencia del balón, del versus, ahí en el juego directo, a veces le veo un poco blandito. Y creo que ahí puede tener complicaciones. Al final, sí que, por ejemplo, en el tema de que es un jugador que puede jugar lejos de la portería porque tiene velocidad, sí, pero tampoco tiene una gran capacidad de reacción, de aceleración, luego ya en carrera rápido, pero tampoco le veo rapidísimo. Entonces, a mí me deja algunas dudas y algunas incógnitas, al margen de su juventud. Esto es algo subjetivo, a lo mejor alguno de vosotros lo veis tremendamente apto para el Real Madrid. Yo creo que todavía le queda algo para poder ser un central de garantías en un gran equipo y en un equipo top como puede ser obviamente el Real Madrid. Entonces, no sé, me deja algunas dudas, algunas incógnitas, como ese nombre que se está barajando, al igual que el de Jules Koundé y otros tantos, no muchos, pero sobre todo estos dos que se están manejando para sustituir a Rafa Varane. Y creo que todavía le queda un poquito de mordiente y de agresividad en su juego para ser un jugador constituible como titular en el Real Madrid. Pero bueno, chicos, dejadme vuestras opiniones, cómo veis el tema de Pau Torres, si lo veis un central de garantías o no para el Real Madrid, un central de condiciones o no para el equipo de Carlo Ancelotti, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.